¿Qué es una mujer referente para ti? Hostia, empezamos fuerte, ¿eh? ¿Qué es una mujer referente? Para mí, yo creo que una mujer que está a gusto en su piel, que sabe quién es, que sabe de dónde viene y por consiguiente a dónde va. Cuando hicimos la entrevista de hace un año y medio ya, yo recuerdo que la gente lo que vi en los comentarios sobre todo era, wow, por fin una persona con la que me siento tan identificado, porque es como que hablas de una forma muy aterrizada, pero a la vez inspiras con tu trayectoria y tu camino, ¿no? ¿Por qué piensas que la gente está tan hambrienta, sobre todo las mujeres, tan hambrientas de esa figura de referencia? ¿Por qué crees que está la situación tan desequilibrada en este aspecto? ¿Por qué falta tanto esto? ¿Por qué no se le da voz a este tipo de personas? Porque da mucho miedo salir y somos hiper mega juzgadas y duele mucho. Entonces, como las mujeres somos más emocionales, el juicio constante hacia nuestra vida privada, porque al final una cosa es que juzgasen la manera en la que haces negocios, pero a nosotras nos juzgan a nosotras y casi que el negocio que has hecho pasa desapercibido. Entonces es un juicio a nuestro cuerpo, es un juicio a cómo nos vemos, es un juicio a cómo pensamos, a cómo hablamos, a cómo actuamos, a cómo somos madres, a cómo somos esposas, a cómo, o sea, es un juicio constante, entonces es muy duro. Claro. ¿Qué tendríamos que entender de tu pasado? Y te puedes explayar todo lo que quieras para entender la mujer referente que tenemos ahora enfrente. Bueno, para empezar, yo no me creo una mujer referente, tengo que decirlo. Bueno, porque... las cifras lo dicen. Te has abierto un canal de YouTube y lo estás reventando. Mucha gente te tiene como, vamos, como una estrella dentro del mundo de las mujeres. Hay algo ahí. Tenemos que entender algo. Mira, yo te resumiría en que me quise encontrar. O sea, un poquito mi propósito, yo lo he explicado alguna vez, a lo mejor no tanto como lo voy a hacer ahora, pero yo de pequeñita era gordita, ¿vale? Entonces me acostumbré a ser el patito feo. Entonces, como era el patito feo y nadie me miraba y nadie me tenía en cuenta, y aparte sufrí, te voy a decir sufrí bullying, pero yo tenía unos huevos como un toro, entonces yo les pegaba unas hostias a los niños que me tenían más miedo ellos a mí que yo a ellos, pero sí es verdad que empezaron a generarse en mí ciertas dudas de mi apariencia desde muy pequeña. Entonces eso me generó mucha inseguridad y yo crecí. Y entonces hice el cambio corporal, me vino la regla muy chiquitita, con 9 años. En mi familia somos muy precoces para todo, también para eso. Y entonces al hacer el cambio, digamos, natural del cuerpo, crecí como me ves ahora, con 11 años ya estaba así de alta y adelgacé muchísimo. Entonces yo me acuerdo que cuando regresé al cole, no me había notado el cambio, ¿no? Porque estaba tan acostumbrada a ser el patito feo que nunca pensé que iba a salir de esa etiqueta. Entonces, cuando regresé al colegio, todo el mundo decía, ¿habéis visto la Marcilla? ¿Habéis visto la Marcilla? Entonces, yo ahí me di cuenta de la potencia que tenía la imagen, que ahora le podemos llamar marca personal o le podemos llamar, ¿no?, de otras formas, pero la imagen, indudablemente, o sea, era una parte esencial de la vida, ¿no? Y quizás, como no la había podido ver, no me había tocado a mí, pues no me había dado cuenta nunca. Entonces, a partir de ahí, empecé a quererme y a aceptarme. Y decir, bueno... he sido gordita porque me daba mucha vergüenza. Yo esto lo digo ahora, pero yo nunca he dicho que yo de pequeña era gorda. Porque me daba una vergüenza que me aterraba. Entonces, todo ese complejo, creo que a su vez fue el miedo que tuve que atravesar, no muy chiquitita, para decir, bueno, es que si te ha tocado, pues tienes que sacar otras cosas de ti. Entonces me puse a estudiar y me puse a preguntarme las cosas y me puse a querer saber un poquito más que, digamos, el resto, porque a mí me era más difícil. Si a mí me gustaba un niño, que no me gustaba, que está en mi marido, a mí nunca me ha gustado nadie hasta que yo lo conocí, pero si a mí me gustaba un niño, yo sabía que ese niño no se iba a fijar en mí. Entonces ya había una barrera para mí. Te estoy hablando yo con 6 años, no te estoy hablando con 14. Entonces obviamente todo eso fue increciendo. Entonces pasé de ser una niña muy insegura, muy callada, porque claro, también el tema corporal, el tema físico, te hace que la inseguridad creas que ya no tienes voz también. O sea, ya no solo no te ven, sino que tampoco te escuchan, porque no te están mirando. Entonces, tiene una relación directa. Y un poquito lo que me pasó a mí fue que agarré todo eso y dije, espérame, esto me está haciendo mucho daño y yo tengo que hacer algo. Y esto lo tengo que utilizar de alguna forma. Muy pequeña, te hablo que tenía 12 años. Y entonces, en mi razonamiento de una niña de 12 años, me puse a hacer más deporte, me puse a tener un poquito más de conciencia en lo que comía, me puse a investigar también por qué comer mejor me hacía sentirme mejor, porque fue lo primero que noté, ¿no? O sea, que dejar la Coca-Cola, por ejemplo, yo tomaba mucha Coca-Cola, en el momento que dejo la Coca-Cola por un tema físico, sinceramente no por salud, fue porque quería estar más delgada, ¿no? Me di cuenta que tengo más energía.
Y entonces era como contraproducente, porque, o sea, contradictorio, no contraproducente, porque siempre la Coca-Cola es como que te mareas y te dan una Coca-Cola en España. Ya. Y en realidad yo me mareo y lo que pasa es que se me baja la presión, dame sal, no me des azúcar. Claro. Que lo que sube la presión es la sal. Pero claro, están todas las mentiras alrededor de la alimentación, que entonces cuando me tocó, a través de mi propia experiencia, empezar a desmitificar cosas que la gente me había ido diciendo, entendí que si eso pasaba con la Coca-Cola, hice yo esta analogía muy pequeña. Dije, ¿con qué cosas más pasará? Ya. Entonces, a partir de ahí, fui una destroyer y no me creía nada de nadie, ni de nada que me dijeran. Fuera, tú vales mucho, no me lo creía, pero es que si me decían que tú no vales, tampoco me lo creía. Y entonces empecé a trabajar en mí, empecé a trabajar en que mi futuro, yo sabía que iba a ser brillante, pero no sabía cómo. Pero yo tenía muy claro que tenía que hacer algo, ¿no? Y yo lo he contado, yo soy de Badalona, entonces en Badalona era difícil encontrar un referente, porque pues no digo que Badalona sea un lugar que no los hay, de hecho hay un montón ahora, pero en mi época pues no habían redes sociales y era más difícil conocerlos. Imagino que estarían ahí igual, pero pues no llegabas a ellos. Entonces la presión social era de no sueñes tanto porque no lo vas a conseguir. Y yo crecí con eso toda la vida. Y en cambio una voz interior en mí siempre me dijo, sí, sueña, claro que sí. Entonces fue esa rebeldía que tuve que desarrollar por necesidad, la que hoy aplico en todo lo que hago. En mis negocios, en todo lo que emprendo nuevo, en cualquier proyecto o idea que me pasa por la cabeza, que no ejecuto todas, porque tengo un montón de ideas todo el rato, pero bueno, trato de ejecutar muchas de ellas, ¿no? O sea, mis equipos los tengo locos, porque es que dicen, no paras, no puedes parar. Digo, no, es que esa es la gracia. Pero es que así soy, o sea, tampoco me esfuerzo, ¿eh? Yeah. Yo soy un poco así, ¿no? O sea, no sé si os lo he resumido, pero perfecto. Creo que así sería. O sea, de hecho, creo que resume un tema que me parece muy importante y me encanta que hayamos empezado la conversación por aquí, que es la parte del diálogo interno que tienes contigo mismo y lo que eso afecta luego en los resultados de tu vida. O sea, si yo creo que la gente te siga a día de hoy, es porque simplemente el hecho de seguirte a ti en Instagram es como, wow, estoy siguiendo a una persona que me sube mi autoestima. Es como que eres una aumentadora de autoestima a las personas que te están viendo. Y seguro que te siguen muchas mujeres porque dicen, ojalá tener algún día la confianza que tiene Marta. Y creo que al inicio, cuando tú estás empezando un camino de cualquier cosa, el diálogo interno que tú tienes y la imagen que tienes, si la refuerzas, vamos a decir entre comillas, que eres la persona más egocéntrica del mundo en tu interior, luego de cara al exterior eres humilde, creo que te viene genial, porque es lo que tú dices. Si tú no te planteas a ti misma el voy a conseguir algo grande, es que estás seguro de que no lo vas a conseguir. ¿Cuál fue ese primer momento en el que ya no solo pasó del pensamiento, sino que pasó la acción? Ya no solo fue el, Marta, tú vales mucho más de lo que realmente crees que vales, y de repente viste en una acción, una conversación, una contestación, algo pasó que dijiste, wow, ostras, fíjate, ¿ves? He sido capaz. Con 11 años, pero lo tengo clarísimo. Mi colegio estaba pegado a la Cruz Roja, entonces yo siempre he sido mucho... bueno, he peleado mucho por las injusticias, o sea, yo me acuerdo que me ponía a llorar, pero mal, ¿eh? Si le hacían algo, por ejemplo, al típico de la clase que no se sabe defender, y le hacían algo y yo le decía, métete conmigo, o sea, pero me levantaban automático, ¿eh? Porque me daba mucha rabia, entonces las injusticias me dan mucha rabia, hasta el día de hoy no las soporto, no soporto el abuso de poder, o sea, soy como muy rebelde con todo eso, ¿no? Entonces... bueno, había una serie de, digamos que eventualidades o eventos en Badalona que no estaban cubiertos. Y entonces yo propuse un proyecto con 11 años, ¿eh? Wow. Que además me acuerdo que lo estaba escribiendo y hasta yo misma dije, o sea... Ole. Sí, porque tenía 11 años, ¿sabes? Y yo era consciente que tenía 11 años, pero el desarrollo del diálogo que yo les puse a esa gente, me aceptaron el proyecto, que os voy a contar lo que eran las Olimpiadas para niños discapacitados. ¿Vale? O sea, yo estaba colaborando mucho con un colegio que además está en Badalona, obviamente, que se llama Can Barriga, y ahí, bueno, había niños con diferentes discapacidades, ¿no? Podía ser que uno tuviese una malformación física que eso le generase también un tema neurológico progresivo, mucho síndrome de Down, ¿no? Trisomía en el cromosoma 21, digo, muchísimos tipos de discapacidades. Entonces, yo siempre fui una niña que si alguien miraba mal, por ejemplo, o no miraba mal, pero lo miraban, yo saltaba porque decía, es que ¿por qué lo miras? Es que es normal, ¿entiendes? O sea, ¿por qué quieres? O hacían algo, tienes que tener mucho cuidado conmigo cuando se habla de ese tema, porque si alguien dice, no, es que, claro, intentan vivir normal, buah, yo salto y te como, porque es que no intentan vivir normal, viven normal, ¿no? En su normalidad. Yeah. Entonces, mi mejor amigo tenía una enfermedad que es un tema del corazón, pero solamente hay 11.000 en Europa, entonces... Esa enfermedad le hace babear, ¿vale? Porque es corazón y neurológico. Entonces, babea, el tío está como tú y yo, pero a nivel físico, como lo es, además Jordi,
bueno, pues babea mucho, no puede caminar bien, ¿no? Cada vez va peor, obviamente, es degenerativa. Claro. Y bueno, pues como es una enfermedad de las típicas enfermedades raras, pues tampoco hay mucha investigación y tampoco hay mucha cura, ¿no? Entonces, él a mí me enseñó a dividir. O sea, para que te das una idea. Lo que pasa que físicamente, bueno, era un niño que obviamente lo miraban en la calle, a mí me daba mucha rabia. Entonces hice un proyecto en el cual las Olimpiadas ya estaban como aprobadas y yo quise meter un como pabellón de bádminton. Porque era un deporte como más fácil, que había niños que no hacían deportes complicados, porque las minusvalías que tienen son más grandes. Entonces el bádminton, ¿qué pasaba? Y el ping-pong, que tú lo podías hacer en silla de ruedas, porque es una mesa, ¿no? El ping-pong, por ejemplo, Claro. o con cualquier minusvalía como que encajaba más. Y entonces llevé, con 12 años, te hablo, el pabellón de bádminton de las Olimpiadas Niños Especiales de Badalona. Y eso fue para mí un guau de decir, hostia, que al final es una niña, ¿no? Yeah. Que está proponiendo un cambio, está proponiendo algo y no solo te escuchan, sino que me dejaron trabajar ahí y me dejaron llevarlo. Que yo luego pensaba más grande, hostia, ¿sabes? Igual un poco Es que es eso, es que pero- lo piensas de más grande, porque en ese momento dices, ah, bueno, me han dado este permiso porque soy una niña tal, pero es que eso lo que impacta después en tu confianza, Sí, sí. y esa confianza lo que impacta las siguientes decisiones, es como un efecto dominó, ¿no? Sí, porque aparte fue eso, entonces luego ya vi que era posible y entonces empecé a meter diferentes proyectos en la Cruz Roja. Entonces, por ejemplo, con los Anda. voluntarios de Badalona, el día de Todos los Santos, pues íbamos diferentes personas al cementerio y pues ahí, bueno, no sé cómo se llama porque no soy mucho yo de creer en el tema cementerio, pero donde están enterrados, que es el cuarto piso, ¿no? Pues si es una abuela de 90 años no se puede subir. Entonces íbamos nosotros, teníamos unas escaleras que están en todos los cementerios, la poníamos y yo me subía, la señora me daba las flores o lo que quisiera ponerle al marido, yo le limpiaba eso, le quitaba las flores que habían. Y te estoy hablando yo, que yo creo muchísimo en las energías y estaba cagada del miedo. Porque yo era la primera en irme, pues yo decía, no me quedo en el cementerio por la tarde ni loca. O sea, aparte de todo, claro, éramos un montón de amigas, que eso fue lo guay. Que además me di cuenta como la parte de el impacto que tienes a tu alrededor también me di cuenta ahí. Porque yo con mis amigas, en lugar de tener el sábado o el domingo el vamos a una discoteca sin alcohol, nos íbamos a hacer voluntariados de diferentes cosas, ¿me entiendes? Entonces como que yo creo que por ahí empezó el todo se puede. Y después el grande fue cuando decido dejarla eso y le digo a mi padre que yo voy a ser su mejor vendedora, pero yo se lo dije para que me dejase no seguir en la ESO. O sea, Dejaste la ESO, sí. la educación secundaria obligatoria. Sí, correcto. Que me parece peligrosísimo ya solamente las siglas que tiene. Me parece doctrina total. ¿Qué pasó ese día que dijiste, oye, yo no aguanto aquí más, me tengo que ir? ¿Qué ocurrió? Que no encajaba. Pero no encajaba para nada. Es que me hacían estudiar cosas que, o sea, no solo no me gustaban, es que yo tenía claro que no me iban a funcionar. O sea, y aparte, yo le preguntaba mucho a mis padres, ¿no? Que ellos no vieron esa parte. O sea, como que no se dieron cuenta en ese momento, ¿no? No analizaron ahí. Pero yo llegaba a casa y le decía, oye, papá, ¿tú estudiaste las partes de un volcán? Sí, claro. Ok. Llegaba otro día, oye, mamá, ¿tú estudias todas las capitales del mundo? Todas. ¿Y te castigaron si no te las sabías? Sí, claro. Okay. Entonces, cada cosa que yo iba aprendiendo que me parecía una mamada cósmica y que no me iba a servir para nada y que hasta la fecha no he utilizado ninguna de todas esas cosas, cuando yo lo preguntaba a mis padres, que tenemos una brecha de 20 y pico de años, no, 30 y pico de años, porque a mí me tuvieron con 30, o sea, eran más grandes, por así decirte, y era lo mismo. Y entonces yo ya veía la vida muy cambiada y me estaban preparando de la misma forma que prepararon a mis padres para una vida que no era la misma que se encontraban mis padres. Entonces dije, esto no tiene ningún sentido. Y aparte, yo iba a un colegio después de monjas y como que te inducían un poco a que lo que tenías que ser era monja. O sea, a mí me ves, desde un avión se ve que yo no tengo nada en contra y respeto todo, pero yo monja tengo poco. Entonces me pareció todo que depende, como me echaban de los colegios, me echaron de algunos, Por altas notas, ¿no? sí, por todo un buen comportamiento, una cosa que yo decía, no podemos tener, es que nos sube mucho la media. Entonces me invitaban a salir de los colegios. Y entonces, claro, pude probar una, digamos, educación laica, una religiosa, o sea, vi que era todo lo mismo. Nada más que en cada uno le ponían una guinda al pastel, pero el pastel era el mismo. Y era un pastel que yo no me iba a comer. Y lo tenía muy claro. Entonces hubo un día que ya me cansé de que me sacasen de colegios. Y cada vez me ponían en colegios que en teoría eran más... como fuertes, ¿no? O sea, mucho más disciplinados, mucho más duros. Y yo le decía a mi padre, es que estás haciendo lo contrario de lo que yo necesito. Y me dijo, ¿qué necesitas? Le dije, salir de aquí. Yo no quiero hacer esto. Yo no tengo vocación de un trabajo que requiera una carrera. Yo no la tengo. Yo sabía que yo no iba a ser ni médico, ni abogada, ni arquitecta. Es que yo lo tenía clarísimo. Porque a mí estudiar no me gustaba. Las matemáticas me encantaban. Pero entonces, ¿sabes qué pasaba? Que cuando yo levantaba la mano en matemáticas porque me sabía la respuesta, nunca me dejaban que yo respondiera. ¿Y sabes qué me decían? Es que tú ya sé que te lo sabes. Entonces,
la escuela, tal como está considerada hoy, castiga el talento y te empuja a que hagas refuerzo de lo que suspendes porque no te gusta y no te entra. Porque con la energía y la información ocurre un poco eso. ¿No te ha pasado que te has leído un libro hace 3 años y no has pillado nada y te lo lees ahora y dices... ¡Oh! Sí. Eso es porque hay momentos que hasta que tú no estás preparado para recibir una información, esa información no se queda dentro de ti. Es una cosa selectiva que hace tu cerebro por ti. Entonces, es que a mí no se me quedaba porque no me gustaba. Y en cambio, tienes que ir a refuerzo. Yo no entendía nada. Yo decía, porque esta peña me hace hacer refuerzo de esto que no me sirve para nada y en cambio no me hubieras metido más matemáticas, por ejemplo. Que fue lo que hizo mi padre, pero en mi casa. O sea, te quiero decir, todo era en casa. Entonces yo dije, si esto está siendo en casa, si mi educación verdaderamente está siendo en mi casa, ¿por qué voy a seguir aquí? No tiene sentido. Y entonces fue un drama en casa, pero bueno, al final, como buena vendedora, les conseguí vender la idea, al parecer. Y ahora seguiremos con la historia, pero yo me pongo también en la piel de tus padres. ¿Cómo han vivido que Marta fuera una chica pues que generara problemas, que no tuviera un hueco en la vida y que ahora a Marta le vaya así de bien? ¿Qué piensan ellos ahora de ti? No, ahora están orgullosísimos. Ellos siempre, yo creo que también, naturalmente, como yo estaba tan segura, y lo decía, además lo verbalizaba, siempre lo he verbalizado. A mí me decían, ¿qué quieres ser cuando tú seas grande? Yo decía, quiero ser rica. Ya veía cómo, pero yo tenía claro que yo quería que me fuera bien. Pero no por un tema monetario solamente, porque a mis padres cuando yo era pequeña no les iba mal. Eran clase media, tampoco es que fueran, ¿no? No. Que luego hay gente que me pone, pero tu padre ya era millonario, pensando, bueno, pues no sé cuál, ¿sabes? Pero vaya. Y no lo cambio tampoco mi clase media, porque soy lo que soy gracias también a eso. Pero imagino que hubo momentos en los que pasaba mucho miedo. Pero sobre todo, ¿sabes por qué? La familia. Les decían mucho, yo me acuerdo, porque yo lo escuchaba, que eso es lo peor, no lo hagáis. No lo hagáis, no habléis en frente de adolescentes, porque se escucha y entra. Entonces yo me acuerdo de estar, por ejemplo, en meditación y que llegase alguien de la familia y quisieran hablar con mis padres para decirle, es que tenemos mucho miedo de Marta, porque, claro, dejando los estudios, ¿qué va a ser de ella? ¿Va a acabar o drogadicta? O, bueno, le decían unas barbaridades. Y yo pensaba, ¿qué relación tiene? O sea, una cosa con la otra. No tiene que ver una adicción que se desarrolla por otras muchas causas a que yo no quiera estudiar eso en particular. O sea, entonces yo creo que pasaron también mucho miedo porque ellos me apoyaron siempre. Yo tengo la suerte de tener unos padres abiertos de mente, ¿no? Lo siguiente. Joder, es mucha suerte, ¿eh? O sea, eso es la lotería más grande de mi vida. Es que si yo hubiera tenido otros padres, yo no estaría aquí. Eso te lo aseguro. Porque a mí, mi padre y mi madre, los dos, siempre... Por más que sí, obviamente dejarla eso no les gustó nada. O sea, a ver, claro, ellos como padres, pues al final, ¿me entiendes? Son padres. Pero después siempre tenían ese punto de, bueno, venga, va. Y mi padre siempre me decía lo mismo, mira, si lo haces y te caes, pues yo voy a estar ahí porque soy tu padre. No te voy a sacar del barro. Mi padre me decía, yo no te voy a dar mi mano para que tú salgas si tú te metiste en la arena movediza. Yo voy a estar ahí fuera viendo cómo se sale, que es diferente. Y te voy a decir, bajo lo que yo ya he vivido, cómo puedes salir antes. Pero yo no te voy a ir a sacar. Si con eso estás ok, hazlo. Yo le decía así. Cayó con los huevos siempre como un toro y con el ego ese así, orgullo. No era ego, era más el orgullo, era muy orgullosa, ¿no? Y si yo decía que iba a conseguir algo, así me muriese en el camino, lo iba a conseguir. O si no, me moría en el camino, pero en el medio no me quedaba. Entonces, yo creo que han tenido un poco de todo, entre ese miedo aterrador de un padre que siente que no sabe qué va a pasar, ¿no? Y luego, por otro lado, yo creo que con alguna vocecilla les diría... Bueno, no es mala tía, ¿sabes? Algo igual hace. No sabemos cómo, pero igual algo sí consigue. Entonces yo creo que ha sido ahí una mezcla. Pero no creo que haya sido fácil, ¿eh? Ser mis padres. No. Eso sí te lo digo, te lo aseguro.